Y ahora jugamos con César Lázaro y David Vilches desde los estudios Q3. Bienvenidos a Círculo Vicioso, el podcast de tu hobby favorito, los juegos de mesa. Una vez más, como siempre, estamos aquí en los estudios de Q3, en el Centro Sociocultural Zulema, donde nos dejan aquí pues, sus micrófonos y sus cosillas para poderos hacer llegar este podcast. Vamos con el nuevo podcast, vamos allá. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro programa, otra semana más. Ya sabéis que ante todo os invitamos siempre a, mientras estáis escuchando nuestro podcast, estáis leyendo, estáis caminando, estáis en coche, el que cuando acabéis de hacer esa actividad escribáis. Por favor, nunca escribáis los comentarios abajo mientras conducís, no queremos ningún accidente por nuestra culpa ni cosas similares. Hoy, por cierto, venimos a hablar de actividades paralelas al mundo de los juegos, o muy cercanas, como son tanto la literatura, el cómic y toda la relación que han tenido con los juegos de mesa a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a conocer literatura y vamos a conocer juegos de la mano. Empezamos. El jugador de ajedrez, y hoy en día añadiría que cualquier jugador de mesa, debe trasladar sus capacidades intelectuales a otras artes como las letras y la filosofía, ya que realiza muchas más combinaciones que casi todos los autores literarios. Paul Valéry, escritor, prosista y pensador francés. Los libros, los cómics, siempre han estado en nuestras vidas. Nuestra biblioteca siempre está llena de libros, ¿verdad? Los juegos de mesa, algunos de ellos han sido inspirados en estos libros. Pero, ¿un juego de mesa se puede comparar con un libro? ¿Puede hacerte sentir lo mismo jugar el juego que leer el libro? Eso es lo que queremos descubrir en el podcast de hoy. Así que hay mucho de qué hablar porque, aunque no lo creáis, hay muchos libros inspirados en juegos de mesa. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo se juegan y vamos a ver de qué tipos hay. Vamos a ello. Bueno, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, libros, cómics. Quinito, hola de nuevo. Hola amigos, estaba deseando volver por aquí a hablar con vosotros. Porque estuviste con nosotros muy al principio. Pues sí, la verdad que echaba de menos aquí echar una tarde con vosotros. De nuestro podcast. Sí, la verdad que por eso tenía muchas ganitas de volver. Bueno, te hemos elegido porque te consideramos una de las personas que mayor conocimiento, eres casi un librero, casi un bibliotecario eres, porque tienes muchísimo conocimiento de cómics, ¿verdad? ¿Desde cuándo llevas leyendo cómics? Pues casi desde que aprendí a leer. Yo en vez de ponerme la cartilla en el cole me ponían un TVO de Mortadelo, o sea que con eso os digo todo. ¿Cuál es tu cómic favorito? Me lo pones difícil, tengo tantos, pero bueno, me gusta sobre todo el cómic de humor franco-belga, el cómic clásico español, es que leo prácticamente de todo. ¿Y por dar algún título? Pero no quiero dar ningún título porque es que sería injusto con muchos títulos maravillosos que hay. Bueno, pero recomendaciones a nuestros escuchantes, pues, oyentes, ¿no? Les recomendaría cualquier cómic guionizado por Gostini, por ejemplo, que seguro que lo conocen porque muchos habréis leído cómics de Asterix, habréis leído cómics de Lucky Luke y habréis leído cómics del Visited No Good, que es uno de mis personajes favoritos. Es verdad. Un alter ego, incluso diríamos. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de juegos de mesa inspirados en estos cómics y en otros libros de la literatura universal. Uh-huh. ¿Con qué podemos empezar, Quinito? ¿Qué nos puedes presentar así como para abrir boca? Pues es que es un tema bastante amplio. Es sorprendente cómo el mundo de los juegos de mesa se está basando en un montón de libros para sacar novedades. Los juegos Eurogames ya sabéis que son muy temáticos y siempre están buscando temas de los que beber. Y la literatura y el cómic, pues claro, igual que en las películas, es algo fundamental para sacar temáticas. Entonces, en el mundo de los juegos de mesa
tenemos inspirados en libros desde la literatura clásica a cosas mucho más modernas. O sea, es sorprendente toda la variedad de juegos que te puedes encontrar basados en libros. Uno de los que más conoce la gente, por empezar mencionando alguno, pues es toda la trilogía de los Pilares de la Tierra. O sea, los 3 libros de Ken Follett tienen su versión en juegos de mesa, y es un juego además de colocación de trabajadores, de gestión de cartas y demás, que están además muy bien. Y además que cada uno es distinto, ¿verdad? Exactamente, cada uno tiene una dinámica diferente y son 3 muy grandes juegos. La verdad que han acertado, son tan buenos libros como buenos juegos, y serían muy recomendables para cualquiera que le guste tanto el libro como los juegos de mesa, probarlos porque están muy bien realmente. Una pregunta al respecto, ¿un lector de Ken Follett puede llegar fácil a este juego? ¿Puede notar la temática en ese tipo de juegos? Totalmente, porque por ejemplo el de los Pilares de la Tierra, aparte de que en las cartas aparecen los personajes que aparecen en la novela, el juego va de la construcción de la catedral, igual que en el libro, y tú poco a poco vas construyendo las piececitas, vas gestionando los recursos para conseguirlo, o sea, para conseguir terminar construyendo la catedral. Entonces está totalmente inspirado. Este es uno de esos juegos que no está cogido por los pelos, o sea, es literalmente la historia de los Pilares de la Tierra. Además, un juego bastante barato, lo tienen publicado y visto en varios sitios y casi sí, de saldo. De saldo, es un clásico, lleva ya bastante tiempo publicado, y entonces pues eso hace que baje un poquito de precio. No es un juego que haya salido hace nada, yo creo que ha salido hace ya cerca de 10 años debe llevar. Lo publica De Beer, y De Beer además suele tener una buena política de precios, por lo tanto es un juego muy recomendable y que si lo podéis conseguir pues está muy bien. En la asociación lo tenemos. Y yo sé que César además tiene la trilogía completa. Yo tengo los 3, sí. Tengo los 3, pero tengo que decir que el primero para mí es el mejor, es el que mejor representa la novela. El segundo también está bien, y el tercero creo que es el que más flojillo de los 3. Pero bueno, sigue siendo buen juego, ¿eh? Es muy distinto uno de cada otro, vamos, son los 3 completamente distintos, tienen distintas mecánicas, distintos elementos, y la verdad es que a mí me gusta bastante jugar, sobre todo al primero, ¿eh? Pues luego, pues para seguir también recomendando juegos, pues tenemos los basados en Mundo Disco. Esos son unos juegos maravillosos también, y además muy difíciles de conseguir. Primero, ¿no? Sí, el de Ankh-Morpork, que es el que se publicó hace ya también bastantes años, que además yo creo que todos los que hay del Mundo Disco es el mejor. Hoy en día está súper valorado, o sea, no lo puedes comprar, está descatalogado totalmente. De Beer, que fue quien lo publicó, perdió los derechos, y hoy en día pues es el típico juego que todo jugón busca para su ludoteca, y es difícil de encontrar, porque los pocos que... Sí, los pocos que están en venta de segunda mano, pues ha crecido mucho, o sea, el precio muy por arriba, y bueno, pues es un juego que en ese aspecto es como buscar un incunable, vamos, es un incunable del mundo de los juegos de mesa y que todo el mundo lo quiere. Por explicarlo rápidamente, ¿de qué van los libros de Terry Pratchett, del autor? Pues son libros de fantasía heroica. Bueno, es que son unos libros, pasan muchas cosas. Son complicados de explicar. Series, además, ¿verdad? Sí, bueno, son libros de humor. O sea, Terry Pratchett es uno de los grandes escritores humorísticos que hay, y le gustaba pues hacer literatura fantástica, pero literatura fantástica con un sentido del humor único, muy inglés. Muchas de sus cosas son muy típicas de humor inglés, y la verdad que son libros apasionantes. Hay además un montón de libros. Pues está el de Guardias, el de Las brujas se van de viaje. Bueno, hay un montón, no voy a empezar a hablar porque aquí más vamos a hablar de juegos de mesa, que leer cualquier libro de Terry Pratchett y jugar a sus juegos de mesa es igual de recomendable. ¿Qué es lo que traslada el juego de mesa de Ankh-Morpork? ¿Qué es lo que estábamos comentando antes? Pues sus personajes, su locura, su humor. O sea, son juegos muy divertidos, tanto los dibujos como están hechos, la dinámica, que es una dinámica de cartas y de mayorías, y mucha interacción entre los jugadores, mucho puteo, el juego de puteo, exactamente. Es un juego muy divertido, muy recomendable. Fue el primer juego que jugué yo en la anterior sede que tuvimos. Que además este juego lo tenemos en la asociación. Sí, así es. Por eso decíamos que es un juego complicado de encontrar y de jugar, que sepáis que podéis pasar a visitarnos y jugarlo. Lo tenemos como oro un paño en la asociación ese juego, porque es uno de los favoritos de muchos de los socios, y bueno, siempre ve bastante mesa y le tenemos muy cuidado por eso, porque es un juego que luego si lo perdemos o le pasa algo, no lo vamos a poder volver a conseguir. Para localizarlo, por si no sabéis bien el tema del nombre, en la portada aparece una tortuga voladora con un mundo encima, si no me equivoco, ¿no? Sí, que es el símbolo del Mundo Disco. O sea, es un poco, el Mundo Disco está volando sobre una tortuga. Más y cositas, pues sí. bueno, pues más cosas. Pues luego
tenemos ahí pues libros de literatura clásica, para que veamos que los juegos de mesa también te pueden ayudar a conocer libros clásicos. Tienes juegos basados en novelas como Las Mil y una Noches, Miguel de Strogoff, Robinson Crusoe, Drácula, El Principito, gran juego El Principito. Un juego rápido, ¿verdad? Un juego rápido de colocación de losetas, que tienes que ir haciendo combos de combinaciones según vas poniendo las losetas, y además es que es precioso el juego, es muy bonito porque los dibujos son basados en los dibujos del libro del Principito y visualmente es precioso. Vas haciendo tu planeta y es muy bonito, es muy bonito. También está otro juego difícil de conseguir hoy en día, sé que estamos diciendo, pero es que claro, es que son juegos que salieron hace ya unos cuantos años, pero que son muy buenos, que no han envejecido nada y que la verdad que son muy recomendables. Y todos ellos en nuestra biblioteca, como por ejemplo también otro clásico, el de Julio Verne, que lo jugamos hace poquito, Quinito, ¿verdad? Sí, también, el de la Vuelta al Mundo en 80 días, exactamente, otro juego que hacía mucho que no sacábamos y la verdad que nos gustó bastante. Es un libro, o sea, un juego de gestión de tiempo, también con una dinámica de cartas y está muy bien, también recomendable. Con un mapa de todo el mundo. Con un mapa, va dando la vuelta al mundo y a ver quién consigue dar la vuelta al mundo en menos tiempo. Exacto, porque no es simplemente una carrera, sino una carrera, una gestión de tiempo, sobre todo. Exactamente. Y ya si nos metemos en sagas, por ejemplo... Pues tenemos, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Hombre. ¿Cómo no vamos a hablar Círculo de Isengard del Señor de los Anillos? Pues hay un montón de juegos basados en el Señor de los Anillos, desde el típico Risk del Señor de los Anillos, juegos de cartas LCG, la Guerra del Anillo, que es un juego de minis muy divertido. Y una cosa, has nombrado una cosa que igual algunas de las personas que nos están escuchando no conocen. ¿Qué es un juego de cartas LCG? LCG, Living Card Game, significa que es un juego de cartas semi-coleccionable. ¿Por qué? Porque en vez de ser como los juegos de cartas coleccionables tradicionales en los que tú abres el sobre y te salen las cosas al azar, tú cada vez que sale una expansión sabes qué cartas van a salir. Salen cartas que son expansiones por mazos y tú sabes qué cartas van a tocarte. Que te interesa las sigues comprando, que no. Es la diferencia que tiene con el típico juego de cartas coleccionable, que es sorpresa. Vas abriendo los sobres como los cromos y a ver qué te sale. En estos siempre sabes que sale en cada expansión. Y suelen salir expansiones pues de forma muy frecuente. A lo mejor cada 2 o 3 meses sale una nueva expansión, un nuevo mazo de 40-50 cartas para ir dándole más vida al juego. Y son los conocidos como juegos LCG. Estamos hablando que había uno de estos del Señor de los Anillos. ¿De qué más hay? Pues mira, tienes también de otra gran saga más reciente, el Juego de Tronos. El Juego de Tronos, también hay Risk, el juego LCG, uno basado en el propio Juego de Tronos, y luego un Catán de Juego de Tronos, que también es un juego bastante chulo porque es el Catán, que a todos nos gusta tantísimo, y además tiene la dinámica temática del muro de Juego de Tronos, que tienen que evitar que invadan y demás. O sea, está también muy chulo ese juego. Juego de Tronos tiene de por sí también un juego propio, ¿no? Con Sí, un juego de estrategia. De conquista de zonas y así, ¿no? Exactamente. Similar al Risk, para la gente que no lo conozca. No, porque no hay azar. Idea, no hay azar, es la gracia que tiene ese juego, que las batallas, o sea, no hay nada de azar. La única azar es en el orden que salen las cartas. Y bueno, programas las acciones, ¿verdad? Exactamente. Es un juego de programación de acciones y tú juegas con las diferentes casas. Está bastante bien ambientado, los Lannister, todo, bueno, pues todo el rollo de Juego de Tronos. Al quien le guste ese, yo creo que... Bueno, también hay que decir que este tipo de sagas también tiene otros juegos tipo filler, ¿no? Que son juegos cortitos, de 15-20 minutos. Todos siempre han sacado Todos tienen algún juego más accesible para un público más circunstancial, que no sea tan jugón. Siempre sacan algún jueguecillo más light para llegar al máximo público posible. Y bueno, vamos a hablar también de Lovecraft, ¿no? Lovecraft es como... En fin, aquí llegamos ya a la parte fuerte. Esto podríamos hacer el concurso 1, 2, 3 y decir, a ver, juegos basados en Lovecraft. Y podemos empezar a decir innumerables. Muchísimos. El Arkham Horror, el Eldritch Horror, el Símbolo Arcano, las Mansiones de la Locura, la Sombra de Cthulhu, o como demonios se mencione, el Munchkin Chulu, el Gran Libro de la Locura, el Kingsport Festival, y podría seguir infinito. O sea, incluso hay juegos originales que se basan, ¿no? O lo reeditan con la temática de Lovecraft también. Sí, hay expansiones, por ejemplo, el Smash Up tiene una expansión de Chulu, el King of Tokyo tiene el muñeco de Chulu. O sea, es increíble la cantidad de cosas, y estamos solo hablando de juegos de mesa. Si ya nos ponemos a hablar de juegos de rol, o sea, Lovecraft es como el número 1 de versiones de cosas de ocio. ¿Pero o sea, por qué triunfa tanto los juegos de mesa? Una saga que en realidad en literatura, a ver, ha gustado y mucho en el mundo anglosajón, realidad, eso, ¿no? Es, pero quizás en el mundo popular no haya triunfado tanto como con otras sagas. Pues al final la idea de un monstruo con, no sé, que es una especie con tentáculos, ¿no? Que va a conquistar el mundo y que tiene unos acólitos alrededor, que es un poco la idea de Lovecraft. No sé, pero es algo que da mucho juego, y la
prueba la tenemos literalmente, da muchísimos juegos. Hay todos estos juegos que hemos mencionado son cada uno muy diferentes entre sí, porque hay de todo tipo, hay cooperativos, hay de gestión de recursos, hay de miniaturas, o sea, es que hay de todo. Bien, no sé decir que yo huelo algo de licencia abierta, al respecto. Tal vez, hombre, no han pasado los 100 años para que sea licencia abierta, pero yo diría que por ahí deben ir los tiros, porque si no, no entiendo que hayan tantas versiones de Chulu y quién se está llevando un poco esos derechos para que todas las editoriales, porque además hay libros o sea, hay juegos de esta temática de diversas editoriales, no los tiene en exclusiva ninguna editorial. Y bueno, pues lo así otra ya. Otra temática. Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes, hombre, pues otra temática también que pasa lo mismo. Es una cosa que, como ahí sí que también hay licencia abierta, pues tú puedes hacer muchos juegos que quieras que sean de detectives, pues metes a Sherlock Holmes. Claro. El más conocido y el que yo creo que está mejor de todos es el de Detective Asesor, porque es un juego que, aunque lo meten como juego de mesa, casi es un juego de rol. O sea, que se puede jugar hasta solo. Se puede jugar uno solo, es de ir investigando. Tú no eres Sherlock Holmes, sino los ayudantes de Sherlock Holmes, y tienes que intentar averiguar los crímenes como los averiguaría Sherlock Holmes, que siempre te va a superar. O sea, siempre luego al final te va a decir, Sherlock Holmes lo hubiera descubierto en 3 pasos. Tú has tenido que a lo mejor a dar 80 pasos para conseguir lo mismo que él. Quizás para entenderlo mejor sí que os diría que explicásemos cuál es el componente principal del juego. Pues el componente principal del juego es que tú vas buscando pistas a través de unos periódicos que vienen, de unos mapas, de una serie de atrezo que trae el propio juego, y tú vas preguntando a gente, o sea, es como un poco elige tu propia aventura. Pero la cosa es extenderlo en la mesa, ¿no? Estos componentes. Sí. Hay un mapa que extiendes, unos periódicos que vas viendo, y luego además hay un libro donde vienen pues las distintas zonas donde puedes visitar y qué es lo que te encuentras en esas zonas. Es importante coger un buen puro y un buen whisky escocés para poder jugar este juego de forma automática. Una pipa, más que un puro, ¿no? Una pipa, vale, una pipa te lo compro. Vale. Y bueno, pues la verdad que visualmente es muy bonito, por lo que digo, porque todo está muy bien trabajado, y los casos que hay, algunos son realmente complicados. Son los difíciles. Últimos son muy difíciles. Lo tiene César y lo he hablado con él en alguna ocasión, porque él tenía alguna crítica al respecto de este juego. O sea, bueno, a mí para jugar solo me parece un poco difícil. Es verdad que jugando con más gente pues puede darle más juego, ¿no? Pero a mí me pareció para jugar solo bastante difícil. Es Sherlock Holmes. Es Sherlock Holmes, sí. Competir contra Sherlock Holmes pues es difícil, ¿no? Claro, es el ingenio de Sherlock Holmes. Y además que ahora la han vuelto a reeditar, ¿no? Sí, ahora la han vuelto a reeditar con una edición un poco diferente, pero que lo bueno que tiene esta nueva edición es que mete más aventuras, o sea, más contenido que la versión original. El original ya también está descatalogado, ya es muy difícil de encontrar. Pero bueno, se puede volver a encontrar en la nueva edición con un montón más de aventuras y bastante bien desarrollado. O sea, que es otro juego muy recomendable. Si, sobre todo a los que les guste más el aspecto rolero de los juegos de mesa, pues ese tiene, casi es un 90% rol y un 10% juego de mesa. Vamos a nombrar algunos más que tengan que ver con libros y nos pasamos ya a los cómics. Sí, bueno, yo no quería dejar pasar, pues eso, hablar también de un juego basado en El Capitán a la Triste, para que veáis que también hay literatura, juegos de mesa basados en la literatura española. Y el juego El Capitán a la Triste es un juego que se publicó hace muchísimos años, que tiene un encanto especial porque el diseño, o sea, los dibujos los hizo el mismo que dibujaba los libros, las ilustraciones de los libros del Capitán a la Triste. Y la temática, aunque no es muy original, es como el talismán, es como jugar al talismán. Tú vas dando vueltas por el tablero, consiguiendo una serie de misiones para conseguir unos requisitos que te lleven al centro del tablero, que en este caso, en vez de conseguir el talismán, es conseguir el favor del rey. Pero la gracia está que los jugadores van luchando entre ellos con espadas, igual que en el libro del Capitán a la Triste. Entonces, yo creo que es otro juego a reivindicar un poco por el tema de que está basado en un libro de literatura española. La mayoría, se os dais cuenta, son anglosajones. Pues hombre, para uno que haya editado de nuestra literatura, pues también hay que mencionarlo. No lo vamos a dejar escapar tampoco. También lo tenemos en Círculo, por supuesto. Bueno, pues vamos a pasar a los cómics. Los cómics también tienen muchos juegos de mesa, ¿verdad? Sí, también tienen unos cuantos. No hay tanta cantidad como pero sí hay unos cuantos y bastante destacados. Podemos, por ejemplo, hablar pues los basados en los superhéroes. Tenemos un montón de juegos basados tanto de Marvel como DC. De Marvel pues tenemos el Marvel Héroes, el Carline, el Marvel Champions, que ahora es uno que ha salido pues hace poquito tiempo y son buenos juegos. ¿Qué tipos de juegos son estos? Suelen ser juegos de cartas
o de miniaturas. El tema de superhéroes al final pues no deja de ser un enfrentamiento de héroes contra villanos y suele ser porque tú tienes tu mazo de héroes para enfrentarte a una serie de villanos o tienes unas miniaturas que se enfrentan a otras con tiradas de dados. El Cardline que he mencionado, por ejemplo, es el típico juego de quién es más fuerte. Tú lo tienes que colocar en una línea temporal, bueno, en una línea en este caso de fuerza, pues uno es más fuerte, uno es más inteligente y los vas sacando. Y luego tienes las versiones también de DC. DC también tiene sus juegos de superhéroes, también de cartas, de la Liga de la Justicia, de uno muy curioso que ha salido que es el de Funkoverso, que está basado en los famosos muñecos Funko, en lo que tú pones un muñeco de Batman, del Joker y demás y se enfrentan entre ellos con tiradas de dados y demás. Y sobre todo es llamativo porque mezcla ya no solo el cómic ni el juego de mesa, sino la afición al coleccionismo de los muñequitos Funkos que todos conocéis y bueno, pues es los juegos de mesa han llegado también al mundo Funko, o los Funkos más bien han llegado al mundo de los juegos de mesa. Entonces también es curioso mencionar ese fenómeno que está ahí. Aparte de estos, bueno, de Marvel y de DC Comics, están los mangas, ¿verdad? También sí, hombre, claro que sí, claro. Tienes, por ejemplo, los típicos juegos de cartas coleccionables de Dragon Ball, de Naruto, pues igual, de enfrentamiento uno contra otro, a ver quién consigue. También, ¿no? De Pokémon también hay. Por favor, no dejéis mi infancia de lado, Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! Aunque Yu-Gi-Oh! Realmente no es un cómic, es un anime, pero bueno. Bueno, pues ahí me he colado yo. Creo, no sé, a lo mejor también existe su cómic, por supuesto, pero... Yo conozco el anime. Pero realmente basado, igual que Pokémon, realmente es un anime, tampoco es un cómic. Aunque es verdad que ahora hay cómic de Pokémon. O sea, sí. Es que al final está muy relacionado, igual que Dragon Ball, es un anime, luego hay el manga, y Naruto 3/4 de lo mismo. O sea, al final es todo está muy relacionado. Y luego un poquito más modernos, pues hay juegos basados en el manga de Tokyo Ghoul, en Ataque a los Titanes, que es de estos a mí me parece el más interesante porque el tablero es un titán, es decir, un titán tridimensional y es un juego cooperativo en el que los diferentes personajes tienen que ir dañando al titán para derribarle igual que en el anime y en el manga, tienen que llegar al cuello para poder matarle, pero para ello pues tienen que ir haciendo una serie de acciones con las cartas y demás y es espectacular ver al titán así con lo alto que es, pues es bonito el juego en sí. Y bueno, luego pues no quiero dejar escapar tampoco pues adaptaciones de cómics como por ejemplo de Hellboy, también los hay patrios como por ejemplo de Fan Hunter. Fan Hunter tiene un par, sí, Urban Warfare. Exactamente, y luego tiene uno que está basado en las montañas de la cura, otro juego basado en Lovecraft, pero vaya, hasta aquí tenemos a Lovecraft. Y luego pues tenés pues, un juego de miniaturas de Walking Dead, de los muertos vivientes, que todo el mundo conoce más la serie, pero está basado en el cómic, es también más moderno, o sea que como veis dentro del mundo del cómic hay también pues un montón de no nos olvidemos de Death of Winter, otro gran juego. También, o sea, es que hay muchísimo. No, basado también, bueno, en cómic y en todo lo que tiene que ver con la saga de Walking Dead. Sí, pero bueno, Death of Winter es anterior. Bueno, pero vamos, realmente Walking Dead que está basado en el... Además es que el juego de miniaturas está basado en el cómic, no en la serie. O sea, ahí sí que directamente está basado en el cómic. El cómic es un poco diferente. Porque además las ilustraciones son como las del cómic. Idénticas, ¿verdad? Es el mismo dibujante y además las expansiones las van sacando en el orden de las historias de los cómics. Walking Dead, All Out War. Y luego, pues bueno, así de ya para un poco ir concluyendo, que os voy a hablar de unas cosas rarísimas que seguro que ninguno conocéis. A ver. Me habéis preguntado cuáles eran mis personajes favoritos, os he dicho que empecé a leer con los tebeos de Mortadelo. Pues existen juegos de mesa de Mortadelo, que casi nadie conocerá, pero es un juego de mesa basado en el clásico juego de la escalera, de Mortadelo y Filemón. Eso sí que es el típico juego que tiene pues como 30 años o 40 años y es súper difícil de encontrar. Tú lo tienes, ¿eh? Por supuesto que lo tengo. y lo que vamos a ver, es el juego basado en la escalera de toda la vida, de subir y bajar escaleras con serpientes y demás. La gracia está que salen personajes, que salen Mortadelo y Filemón disfrazados de cosas, que suben, caen, se dan porrazos y demás. Entonces visualmente muy gracioso. Y luego hay otro, por ejemplo, de los Zipizape. En este caso un parchís de los Zipizape. También en esa época publicaron esos juegos, era la época que todavía las revistas de humor españolas estaban de moda y esos juegos de mesa pues salían, eran productos que salían en aquella época y que hoy en día por desgracia pues ya no vas a encontrarlos. Y de Hanna-Barbera también tenemos uno, ¿no? Seguramente habrán juegos de Hanna-Barbera. Sí, pero es que eso está basado en los dibujos, sí, el de los autos locos, la verdad que sí, para que eso realmente se nos va un poquito del tema porque no deja de ser dibujos animados, pero bueno, pero está bien también mencionarlo. Precisamente por ahí va a ir mi pregunta final de conclusiones, que si queréis pasamos a ello y os la hago. Vamos a ello. Vamos con la conclusión entonces, chicos. Tengo la pregunta aquí, a lo grande, en frío. No mires, César. ¿Son los juegos de mesa un producto cultural similar al que sería la literatura, el cómic y entre comillas vamos a poner también el cine o los videojuegos? ¿Consideráis que está al mismo nivel o no? Yo considero que sí.
Yo considero que sí, porque tienen elementos educativos, tienen elementos sociales, tienen elementos históricos, por lo tanto es un elemento bien cultural. Y yo además me quiero añadir que bueno, es una buena oportunidad para acercarte también un poco a ese libro, ¿no? O para conocer un poco también la literatura de otra manera. Esa era mi segunda pregunta precisamente, y con eso termino ya. ¿Creéis que bebe más al final el mundo de los juegos de mesa de la literatura? O al revés, quiero decir, ¿hay más lectores que han llegado, por ejemplo, a la saga de Harry Potter, o que pueden llegar a la saga de Harry Potter hoy en día, a través del juego de mesa, de miniaturas de Harry Potter? ¿O que es más al revés, que son un tipo de productos que beben ya de que existe una comunidad jugona y una comunidad lectora? Revés, ¿no? Es más al revés, es al final al que le gusta Harry Potter, pues va a buscar un juego de Harry Potter. Al que le ha gustado Los Pilares de la Tierra, si ve un escaparate, un juego de Los Pilares de la Tierra, le va a llamar la atención. O sea, es más fácil el lector que vaya al juego de mesa que el jugón vaya a buscar el libro, que también puede darse el caso. Juega un juego que no ha leído el libro y dice, que esto está basado en un libro, pues mira, voy a ver de qué va el libro, porque el juego me ha parecido muy chulo. O sea, que están íntimamente ligados, sí. Pues con eso terminamos, yo creo. Pues muy bien, Quinito, muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarme, y a ver si se repite más esto, que me lo paso muy bien con vosotros y siempre es muy interesante estas charlas. Para la segunda temporada ya. Bueno. Bueno, pues desde aquí nos despedimos, damos las gracias a Estudios Q3. Álvaro, que le tenemos al otro lado del espejo. Y nada, ya sabéis que hay que seguir haciendo, que todos los programas lo decimos. A seguir circulando. Síguenos en Instagram en @circulovicioso_podcast. Y si quieres más información, circuloviciosopodcast@gmail.com. Y recuerda que si quieres escucharnos lo puedes hacer en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Y déjate de tonterías, comparte y comenta. ¡Hasta luego!